Fanáticos del cine, bienvenidos a un episodio del programa Análisis Mensaje de Películas. Hoy vamos a hablar de Robot Salvaje o en inglés Wild Robot. Vamos con todos los mensajes. La imitación tiene sus desventajas, pero a veces realmente es tu única opción. Ross quedó varada en una playa y vio cómo se acercaba una ola gigante. Con su estilo programado para atrapar, no iba a lograr escapar de dicha ola, pero vio cómo lo hacía un cangrejo y justo por imitarlo fue que sí pudo escapar de la ola. De hecho, más adelante imitaría diferentes movimientos de animales cuando se daba cuenta que eso le daba beneficios. Así como los humanos necesitamos uno o varios sentidos de vida, de un modo similar, el de Ross era encontrar un cliente a quien pudiera ayudar con sus tareas y objetivos. El detalle es que ella estaba programada en muchos lenguajes humanos, pero en la playa solo había animales que obviamente no entendían nada de lo que les decía. En dado momento Ross entendió que ni ella ni los animales se entendían mutuamente, entonces activó el modo de aprendizaje. Y ya cuando, terminó el modo de aprendizaje, ya podía entenderles y ellos a ella. Desgraciadamente es normal la aversión a lo desconocido. Aunque Ross ahora entendía perfectamente a los animales y ellos a ella, resultó que los animales la veían como un monstruo y rehuían en extremo, por lo que intentó regresar a la fábrica, pero le cayó un rayo que la dejó en tan mal estado que varios animales decidieron robar partes de ella, incluido el transmisor que necesitaba para comunicarse en la fábrica. Los accidentes suceden y no se trata de que tengas la culpa, pero si eres una persona responsable, pues hazte cargo de lo sucedido, al menos en lo que a ti te sea posible. Ross, por buscar su transmisor, entró a la cueva de un oso, quien se puso territorial, lo atacó y lo lanzó lejos. Desafortunadamente, cayó sobre un nido de gansos, de los cuales solo un huevo sobreviviente. De hecho, el huevo ya estaba próximo a empollar, ese no era el detalle. Pero como lo hizo enfrente de Ross, se apegó a ella. Es un término que creo que le dicen imprint con las aves. Las aves usualmente al primer ser que ven, sí, tienen su imprint, que es un apego. Ross primero no entendía por qué el gansito la seguía a todos lados hasta que Sarita, la mamá zarigüeya, le explicó que para el gansito, Ross es su madre. Si no sabes hacer algo, pregunta a quien sí sepa. Ross primero se quejó que no sabía hacer nada, pero Sarita le explicó que ahora es su tarea y que aprendiera sobre la marcha, que de hecho nadie sabe ser madre y todas así aprenden, ¿no? O sea, no hay libros para ser madre o padre, y si los hay, realmente son muy vagos. Entonces Ross preguntó qué es lo que necesitaba el gansito, y Sarita le explicó que todos los animales necesitan comer, pero en el caso del gansito él también tenía que aprender a nadar, pero sobre todo para volar para el otoño. Entonces Ross se autoprogramó que su tarea actual era enseñar al gansito a comer, nadar y volar para el otoño. A veces encuentras amistades en quien menos te lo esperas. Finn es un zorro que intentó robar al gansito cuando aún era un huevo, pero observó que Ross infructuosamente intentaba que el gansito aprendiera inmediatamente a nadar y a volar. Imposible si acababa de nacer. Entonces, fue honesto al presentarse como un depredador experto local en gansos. O sea, que antes se alimentaba de eso, ¿no? Pero primero se divirtió un poco para que Ross lo alimentara a él. O sea, según le estaba enseñando cómo alimentar al gansito, pero no, eran puras cosas que se estaba comiendo él. Ya que estaba lo suficientemente lleno, que se sintió satisfecho, ya simplemente vio donde había tierra y le mostró que lo que come el gansito, al menos en esa edad, son gusanos. La honestidad es una gran virtud, pero a veces es mejor no decir nada. Finn le preguntó a Ross qué hacía ella con un gansito, quien le explicó lo que sucedió con su familia, pero Finn ya sabía que la mayoría de los animales la consideran un monstruo, así que le aconsejó que no le conviene andar diciendo eso a los demás animales. Pues sí, o sea, al menos si no le preguntan no lo diga, ¿no? Retrasar el proceso, mejor me quedo por acá, es triste, pero está bien, no importa. Respuesta del gansito cuando Ross le dijo que su participación estaba retrasando el proceso. Y es que estaban construyendo una casa y por las habilidades de Ross, si lo hacía ella sola, sería más rápido.
Pero no importa que fuera rápido, lo que importa es que el gansito quería ayudar en la construcción de la casa. Y entonces cuando Ross entendió esto, entendió que no importaba cuánto tardaran en hacer la casa, lo que importaba es que lo hicieran en familia. Y bueno, aquí pues continúa explicando que no fue falta de respeto de mi parte, pues simplemente seguir diciendo gansito, sino que realmente no le habían puesto nombre. Y entonces Finn le explicó a Ross la importancia de esto. Ella, al ser robot, pues su primer instinto pues fue que le quería poner números en el nombre. Y dice, no, le dice Finn, eso no, tiene que ser algo personal. Y entonces como Ross se dio cuenta que este gansito brillaba, pues le puso Brightville. Excelente. ¿Cómo cuentas un cuento acerca de algo que dices no saber nada? Sí, bueno, cuando creces sin amor, te la pasas mucho tiempo pensando en eso. Y bueno, esta respuesta del zorro para algunos puede sonar contradictoria, pero no, él no asegura ser experto en el amor. Solo explica que por no haber recibido amor durante toda su vida, él ha fantaseado mucho con ese tema. Por eso que a pesar de que ser un depredador, decidió ayudar a Ross a criar a Brightville. Y en su necesidad de amor, pues ha adoptado esta familia que al menos hasta ese momento seguía siendo una familia muy disfuncional. A veces lo único que necesitas es un empujón. Brightville ya era un adolescente, decidieron llevarlo al lago. De por sí ya estaba nervioso, pero lo pusieron más nervioso los comentarios de la zarigüeya que andaban molestando, cómo quedaría aniquilado. Y aquí también hay que explicar de que ellos no es tanto que fueran mala onda, sino que ellos estaban acostumbrados a hacerse el muerto para si venía un depredador. Entonces era tanta su costumbre de hacerse el muerto que pues planearon cómo iba a quedar aniquilado Brightville, ¿no? Y entonces, pero Finn sabía que fisiológicamente Brightville ya estaba listo para aprender a nadar. O sea que literal sí le dio un empujón a la superficie donde estaba para que cayera al lago. Y pues sí, o sea, pues por su falta de experiencia los primeros nados eran tan chuscos que hasta el castor le preguntó, ¿qué onda? ¿Te estás ahogando? Y dice, no, estoy nadando. La verdad tarde o temprano sale a la luz y si no te haces cargo a tiempo, entonces la verdad se mostrará cuando menos te lo esperas. Brightville vio dónde estaban los demás gansos e intentó convivir con ellos. Lo peor no fue que lo rechazaron, sino que cuando Ross salió a su rescate le explicaron a Brightville que aquella quien nombra madre aniquiló a su familia. Y bueno, aunque Brightville sí le creyó que aquello fue un accidente, pues eso no disminuyó su herida emocional, ya que pues él sí sintió que le había mentido. Entonces, pues no es lo mismo que Ross pues no le estuviera contando a todo el mundo lo que pasó en el accidente, pero sí le correspondía habérselo contado a Brightville, porque pues qué triste que él se enterara por otros gansos que le estaban haciendo bullying, pues no fue la forma correcta de enterarse. No te debes culpar por no lograr una meta, pero sí cuando ni siquiera lo intentas. Pues sí. Más aún, como le explicó Rosa Brightville, que su vida no es negociable, en el sentido que si no aprendía a volar y si iba con la parvada, terminaría muriendo porque su cuerpo no está adaptado al invierno, que iba a llegar pues pronto, o sea, ya estaban en otoño, ¿no? Así, bueno, muy cercano al otoño. Así que aunque no tenían la menor idea de por dónde comenzar, sí tenían claro que sí o sí debían lograr que Brightville aprendiera a volar. Por tu forma es muy difícil volar recto, pero es más fácil girar y caer en picada. Instrucciones de Thunderbolt, quien era su maestro de vuelo. Y es que al final fue genial que los demás gansos no fueran opción como maestros de vuelo. Recuerden que lo rechazaban. Entonces, ya que Thunderbolt pues es una ave más pequeña, igual que Brightville, y por lo mismo le enseñó a que su tamaño dejara de verlo como una desventaja y que aprovechara todas sus áreas de oportunidad. Tus buenas acciones no solo benefician a quien ayuda, sino a aquellos que te observan e inspiras. Longneck se presentó como uno de los líderes de la próxima migración ante Ross, para felicitarla por lo logrado con Brightville. Comentó que los ha estado observando desde hace tiempo y reveló que Brightville es el más interesante de todos. Aunque los demás jamás lo admitirían, pero le compartió que para Brightville
lograra llevar a cabo la migración, aún le faltaba mejorar su resistencia. Así que Ross, Sarita y Finn se enfocaron en que Brightvill consiguiera la resistencia necesaria para la migración. Entregar la antorcha a veces es un proceso largo y elaborado, pero otras veces sucede de un momento a otro. Los gansos decidieron tomar un descanso en un invernadero. Desafortunadamente los robots a cargo pues lo tomaron como una infestación, o más bien fue las órdenes que les dieron los humanos. Y entonces comenzaron a atacarlos. Longneck se dio cuenta que Brightvill no tenía miedo. Recuerden pues, que ella está acostumbrado a Ross, que es un robot. Así que le ordenó que fuera el ganso que guiara a los demás fuera del invernadero. Lo triste es que para que se pudiera completar el escape, Longneck bloqueó el rango de disparo de un robot, con lo cual sí lograron escapar todos los demás gansos, pero Longneck se terminó sacrificando. Y bueno, Finn, a mí tampoco nadie me quiere, pero solo nosotros podemos ayudarlos. ¡Wow! Excelente réplica de Ross a Finn después de que éste llegara a casa explicando que es la peor tormenta de nieve que ha visto y que el frío llegaba a la profunda madriguera en la que él estaba, ya que Ross entendió que así sería seguramente con los demás animales, y aunque ellos la nombraban monstruo y la rechazaban, ella se autoimpuso la misión de rescatar a todos y cada uno de ellos, llevarlos a su casa, ya que ahí estaba hecho de tal manera que sí podían resistir adecuadamente el frío. De hecho tenía una fogata así bien chida y todo. Todos tienen instintos que los mantienen vivos, pero a veces para sobrevivir debemos convertirnos en más que aquello para lo que fuimos programados. Antes de apagarme, necesito que me prometan una cosa, una tregua, solo mientras estemos aquí. Excelente discurso de Ross. Ella prácticamente desde que conoció a Brightvill ha desafiado su programación. La de los animales se refiere a que hay muchos que por naturaleza son depredadores de otros, o algunos aunque no sean depredadores, pues no se caen bien. De hecho, pues la mayoría no les caía bien el zorro. Pero el único lugar en que es posible sobrevivir en la isla, pues es esa casa. Así que por el momento la tregua es justa y necesaria. Y si lo eligen, pues ya retomarán su programación cuando regresen a sus hogares. Y aparte, pues también dio ese discurso porque ella necesitaba pagarse, o sea, se esforzó mucho en rescatar a cada uno de ellos y sí o sí tenía que apagarse como para recargar pila. Y bueno, para protegerlos a ustedes hay cosas allá que tengo que resolver. Su triunfo fue más grande que solo salvarme. Su triunfo fue unirse como isla. Cuando me vaya, todos están a salvo de ellos para siempre. Sabias palabras de Ross, ya que aunque los animales lograron defenderla cuando otros robots llegaron como, secuestrarla, pues efectivamente, como dijo uno de ellos, seguirían viniendo por ella. Y entonces, pues como también dice, pues esa hermosa y cálida casa que construyó, ahora era el hogar de todos esos animales que prefirieron dejar sus madrigueras, cuevas y otro tipo de hogar y vivir todos en esa excelente casa que les dejó Ross. Y bueno, ahora vamos a la tríada trágica de Ross. Ella sentía culpa de que por un accidente aniquiló a toda la familia de Brightvill. Su arrepentimiento era desde asumir lo que sucede, dejó de sentir dolor y desde aquí asumo o busco respuestas. Recuerden que el robot se enfocaba en hacer metas para sus clientes, ¿no? Entonces, pues él dijo, mis metas son lograr que Brightvill aprenda a alimentarse, a nadar y volar para el otoño. La muerte fue cuando Brightvill la rescata de los robots que intentaban capturarla y ambos se dicen mutuamente que se aman. Que es importante aclarar que antes de ese encuentro como que ya ambos lo habían reflexionado, lo platicaban como con otros animales y es como que sentían como que un poco esa culpita de que no se lo he dicho, Ross no se lo ha dicho a Brightvill y Brightvill no se lo había dicho a Ross. Y bueno, su nuevo sentido de vida fue cuando Brightvill le dice que la ama y ella estaba como apagada y logra escucharlo y despierta. Ahí se da cuenta que reescribió tanto su programación que es imposible que borren lo que siente por Brightvill y los demás animales de la isla. Por lo cual, aunque sí se entregó a la empresa que la construyó, es que Brightvill más adelante la va a buscar, ya había pasado mucho tiempo. Y Ross lo reconoce al instante.
ya que primero pues sí se presenta con su nombre oficial de yo soy Rossum 7134, pero luego la cara Bryville, pero tú me puedes decir Ross. Y pues bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Ya nos veremos en un siguiente episodio de Análisis Mensaje de Películas. Les mando un fuerte abrazo, un beso y que estén muy bien.